un prisma, bueno, no se ve muy bien, por pintaros en isósceles, que no se ve muy bien. Isósceles no tengo, bueno, este sería equilátero. Pues imaginaros que estos serían más largos. Vale. Bueno, a ver que no me... Bueno, vamos a ir poniendo los datos. Lo que nos dan de datos es la arista lateral. Vale. La arista lateral es de 7, que era 7 metros, 3, 2 y 7. 3, estos serían 3 metros, 3 metros, 3 metros, 2 metros y 7 metros, ¿no? Y 7 metros, 7 metros y 7 metros. Por ponerlos todos. ¿Sí? Y la de atrás también, 7 metros. ¿Sí? Voy a poner de distintos colores. 2 metros y los negros de 7 metros. ¿Veis? A veces no. Bueno, pues vamos a la base, ¿no? Necesitamos, ¿qué tenemos que calcular? El área del volumen solo, ¿no? Volumen, calcula el volumen de una pirámide triangular que tiene por base un triángulo isósceles y la altura de la pirámide es 5 metros. Pues la altura, ¿no?, de la pirámide sería más o menos aquí, ¿no?, en el medio, hasta arriba serían 5 metros, ¿no? 5 metros. 5 metros, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. ¿Qué nos hace falta? El volumen era igual al área de la base por la altura de la pirámide partido de 3. La altura la tenemos. ¿Qué nos falta? El área de la base. Bueno, esto no es muy largo. El área de la base. ¿Y la base qué es? La base es un triángulo isósceles de lados de 3 metros, iguales de 3 metros, y un lado desigual de 2 metros. ¿Cuál es el área? El área de la base es el área de ese triángulo. Fórmula del área de un triángulo. Base por altura partido por 2. Tenemos la base, pero ¿qué no tenemos? La altura. No tenemos la altura de este triángulo, que no tiene nada que ver con la altura de la pirámide, ¿vale? La altura de este... Entonces, ¿cómo lo podemos sacar? Teorema. Problema no tengo. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras con uno de estos triángulos rectángulos, ¿no? La altura divide a la base en 2 triángulos rectángulos iguales. La hipotenusa sería este lado y los catetos sería esta X y esta X. ¿Cuánto valdría? 1 metro. Tenemos catetos de 1 metro y X, que desconocemos, y la hipotenusa. Pues utilizamos el teorema de Pitágoras. Ahora con los catetos al principio, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Cateto al cuadrado igual. Cateto al cuadrado, ¿no?, más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Calculamos los cuadrados de los números. 1 al cuadrado, 1. Y 3 al cuadrado, 9. Ahora no tenemos despejada la x al cuadrado, la despejamos. ¿Cómo pasamos este 1? Que está sumando, pasa restando. X al cuadrado es igual a 9 menos 1, que es 8, ¿no? Si x al cuadrado es 8, la x, ¿a qué será igual? Raíz cuadrada de 8, que no llegará a 3, se dará 2 y pico, ¿no? 2. Raíz cuadrada de 8 es 2,8. 2,8, si todos están metros, pues la altura es 1. Ya tenemos la altura de la base, que sería, claro, la altura de la base, que así, si la pusiéramos la base en vertical, ¿vale? La altura de ese triángulo.
que no tiene nada que ver, repito, con la altura de la pirámide. ¿Vale? Bueno, pues el área de la base es el área de ese triángulo. Era base por altura partido por 2. La base, no, pero no de este, no de la mitad, sino la base de toda la, o sea, la base de toda la base de la pirámide, la base de todo el triángulo. 2 metros, ¿no? Base por altura. Base por altura, ¿cuánto vale la altura? 2,8 metros partido por 2. Mira qué bien. 2 que multiplica y 2 que divide, se nos va, ¿no? Si multiplicamos por 2 y luego dividimos entre 2, nos vuelve a dar 2, si haremos el doble y luego la mitad, 2,8 metros por metros cuadrados. Vale. Entonces ya tenemos el área de la base. Ya tenemos, nos daban la altura del prisma, pues ya tenemos. Área de la base, 2,8 metros cuadrados por altura, ahora sí el volumen es el del prisma, altura del prisma, 5 metros. Partido por 3. Multiplicáis 2,8 por 5, 40, 10, 14, ¿no? 14 metros. Dice que no vuelves a aceptar, que está conectado y se ha ido. Se había ido cuando las cosas. Vale. Pues tenemos. ¿Ya? Sí. Dividido entre 3, 14 entre 3 dará 14 entre 3 a 4,7. 4 redondeando, 4,7 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen mide 4,7 metros cúbicos. ¿Sí? Bueno, pues ya hemos hecho un prisma y una pirámide. Los demás las seguís haciendo en Semana Santa. Vamos a ver lo que nos queda del tema, que es muy fácil, que son los cuerpos de revolución. Los cuerpos de revolución que vamos a ver son solamente, vamos a ver solo 3, los más sencillos, que son cilindros, esfera, cilindros, conos y la esfera. No la tengo, pero suelo tener una pelotita que no está. Bueno, la esfera es muy fácil de imaginar, ¿no? Pues vamos a verlo un poquito desde el tema. Y ahora lo vamos haciendo las áreas y los volúmenes. Compartir. Dime. Al cubo, porque metro cuadrado por metro, metro cúbico. Si es un área, siempre multiplicará su longitud por longitud, longitud al cuadrado. Metro por metro cuadrado para las áreas. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Siempre vamos a multiplicar dos longitudes, base por altura. En cambio, en el volumen siempre vamos a multiplicar un área por una longitud. Metro cuadrado por metro, metro cúbico. Centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. ¿Vale? Vale, pues vamos a ver la última parte del tema, que es los cuerpos de revolución. Hemos visto los poliedros regulares, hemos visto los poliedros en general, ¿no? Un poliedro, los poliedros regulares, los prismas, que tienen dos bases y sus caras laterales son cuadriláteros, cuadrados, y hemos visto también las pirámides, que tienen una única base y sus caras laterales son triángulos. ¿Vale? Eso de los prismas. Pues ahora vamos a ver los cuerpos de revolución. Los cuerpos de revolución se llaman así porque podemos verlos si una figura plana la hacemos girar muy rápido en el espacio, ¿no? Alrededor de un eje,
podríamos ver un cuerpo que se llama de revolución, ¿vale? Puede ser así o puede ser irregular, etc. Dentro de esos cuerpos vamos a ver el cilindro, que sería como este, ¿no? Una lata, por ejemplo. El cilindro es un cuerpo de revolución que se forma al girar un rectángulo alrededor de un eje que pasa por uno de los lados, ¿no? Por ejemplo, si cogéis este rectángulo y lo hacéis girar por este eje muy rápido, veréis un cilindro, ¿vale? ¿Cuáles son las partes de un cilindro? Pues un cilindro también tiene bases. Las bases de un cilindro son dos círculos, ¿vale? Esta sería una base, dos círculos, y esta sería la otra base, ¿vale? Tiene un radio, que es el radio de las bases de esos círculos, ¿vale? Tendría el radio, que equivale a este lado de aquí, que está girando, del rectángulo. Luego tiene, bueno, la generatriz, que siempre la generatriz es esta curva que hay aquí, que se queda al girar, forma esta superficie, ¿no? Esta es la superficie lateral, que sería, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Al girar, eso sería la generatriz, ¿vale? Que sería este lado del rectángulo. Y luego la altura, que bueno, la altura la podéis mirar en el centro, que sería esta de aquí. También se puede mirar aquí, ¿vale? Altura a la vertical, ¿vale? Coincide con la longitud y claro, en un cilindro la altura coincide exactamente con lo que mide la generatriz, ¿vale? La altura del cilindro, ¿vale? Bueno, pues el área de un cilindro, la fórmula es exactamente la misma que la de un prisma. Sería 2 veces el área de la base más el área lateral, ¿vale? Lo que pasa es que ahora las bases que son de un cilindro, de todos los cilindros, las bases son 2 círculos, ¿no? Si yo esto lo abro, ¿no? Si yo el cilindro, ¿no? Esa sería la plantilla, si lo abro, tendría 2 bases, ¿no? La de arriba y la de abajo, y esta superficie lateral. Pues el área total sería 2 veces el área de la base, y el área de la base es el área de un círculo, para todos, porque todo es el círculo. El círculo, ¿os acordáis? El área era pi por el radio al cuadrado. ¿Vale? Pi es 3,1416, es un número irracional, ¿vale? La calculadora lo tienes como, o lo pones o lo tienes directamente aquí. Así. Le tiene infinitas cifras decimales, es un número irracional. Ahí te ponen las que le caben en la pantalla. ¿Vale? Bueno, y luego el área lateral, esto es si le quitamos las bases y los tendemos, ¿no? Esto es un rectángulo. Y este rectángulo, ¿qué va a tener? Va a tener como base la longitud de esta circunferencia, ¿no? La longitud de esta circunferencia es exactamente la base, porque va en realidad. La base de ese rectángulo, si lo ponemos en vertical, ahí lo tenéis. Y la altura del rectángulo coincide con la altura del cilindro, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la superficie, el área lateral? El área de este rectángulo. 2pi por r, que es la base, la longitud de la circunferencia, por la altura del cilindro, ¿vale? Ahora hacemos uno. Por ejemplo, calcula el área de un cilindro de 12 centímetros de altura y 6 centímetros de radio. Pues el área de la base es el área, os lo voy a ir haciendo yo, ¿vale? Es que viene un poco directo. Aquí, dejar de compartir. A ver si hay alguien. No. Vale. ¿Eh? Venga, de la Si yo dibujo un cilindro,
como ese ejemplo, un cilindro, más o menos, más o menos. Más o menos, ¿no? Vale, este por dentro. Vale. Pues sería un cilindro de, a ver, que no me acuerdo, 6 centímetros de radio, ¿no? El radio, 6 centímetros, y de altura 12 centímetros. ¿Vale? La altura, podéis poner donde queráis, 12 centímetros. ¿Vale? Pues acordaros, si dibujo la base es un círculo, ¿no? Es un círculo de radio 6 centímetros. El área de la base es el área de este círculo, que es pi por el radio al cuadrado. 6 centímetros al cuadrado. Esto es pi por 6 por 6, centímetro por centímetro, 36 centímetros cuadrados. Y eso sería 36 pi, 36 pi, 113,1, redondeando, ¿no? 133, ¿no? 113,1 centímetros cuadrados, ¿no? Sería el área de ese círculo. Y la superficie lateral, ¿no? Si yo le quitase esas dos bases, lo cortase por aquí y los tirase, sería un rectángulo. Que ese rectángulo tendría por base la longitud de esta circunferencia, que es 2pi por el radio, 6 centímetros, ¿no? Y de altura serían 12 centímetros. Por lo tanto, el área lateral es igual, es un rectángulo, base por altura, pues 2pi por 6 centímetros por 12 centímetros. Pero es igual a que si no, que venga mañana por la tarde antes. Entonces, lo de 2pi siempre va... 2pi siempre es el área en la longitud de la circunferencia. 2pi por el radio. ¿Vale? Entonces, 2pi lo marcáis aquí. 2. ¿Ves? Pi, podéis poner así, o es 2 por pi, pero si escribís 2pi, pues es el doble de pi. ¿Vale? Por 6 y por 12, ¿no? Y entonces sale, claro, esto es la altura, porque es la base, ¿no? La base de este rectángulo es la longitud de esta circunferencia. Por eso he puesto 2pi, la longitud de una circunferencia es 2pi por el radio. Entonces es 2pi por el radio de aquí, porque esta, si esto hago así, ¿no? Y esto lo hago así, ¿no? Esto coincide, ¿no? Este rectángulo coincide con la longitud de esta circunferencia, ¿vale? Entonces, de ahí es donde cogemos la base. 2pi por el radio, pero no cualquier radio, el radio de la base, ¿vale? El radio es 2pi por el radio. Entonces,
¿Cuál es el área de un rectángulo? Base, 2pi por 6, lo podéis multiplicar, lo podéis poner ahí todo directamente, 2pi por 6 centímetros por la altura, que la altura es exactamente la altura del cilindro. 12 centímetros. ¿Fijáis cuánto daba? 300, bueno, se está ahí calculado. Daba 452,39 centímetros cuadrados. 452,39 centímetro por centímetro cuadrado. ¿Vale? Pues ya tenemos el área de la base y el área lateral. El área de... Sí. Profe, perdona. También valdría... Hola, buenas tardes. Buenas. También yo lo he hecho con el diámetro por pit. Por 2. El diámetro, claro, porque esto 2 veces 6 centímetros es el diámetro. También vale. Si os lo sabéis así, también. Vale, está bien. Vale. Bueno, y ahora vamos a hacer el área total. Y el área total era 2 veces el área de la base, porque hay 2 bases, más el área lateral. Vale, siento... Área es igual a 2 veces el área de la base más el área lateral. El área de la base, 113,1, pues 2 por 113,1 centímetros cuadrados más el área lateral, 452,39 centímetros cuadrados. Le dais a la calculadora y en total os tiene que salir los 678,59 centímetros cuadrados. Dicra, si nosotros sumamos centímetros cuadrados, nos da centímetros cuadrados. Ahora si multiplicamos centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. ¿Vale? Bueno, y ahí ya tenemos el área. ¿Qué queremos también calcular del volumen del cilindro? El área y el volumen del cilindro. El volumen, por no poneros el volumen, si vais a las fórmulas, volumen es igual que el del prisma. Si os dais cuenta, es igual que el del prisma. Es el área de la base por la altura del cilindro. No, eso es para, bueno, altura. El área de la base, cilindro, volumen. El área de la base por la altura. ¿Vale? El área de la base es el área del círculo, 113,1 centímetros cuadrados. Y la altura del cilindro era 12 centímetros. 12 centímetros. Lo multiplicáis y os tiene que dar 678,50. No, perdón, eso era el área. 1357,2. 1357,2. Y ahora Dicra, centímetro cuadrado por centímetro, Cúbico. Centímetro cúbico. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Voy a explicar los 3 cuerpos de revolución y luego hacemos ejercicio que nos dé tiempo. ¿Vale? Ya sería el cono. El cono, que sería este, esto sería su superficie, ¿no? Bueno, a ver. Vamos al cono. Vale, ¿dónde está el cono? Aquí. El segundo cuerpo de revolución sería un cono. ¿Vale? Un cono, como los conos de los helados. ¿Vale? Lo que pasa es que le falta la base.
Es un cuerpo de revolución que se forma al girar un triángulo rectángulo alrededor de un eje que pasa por uno de sus catetos. Mirad, ¿no? Si yo tengo este triángulo rectángulo, y estos serían los catetos, ¿no? Si yo lo giro, hago girar alrededor, ¿no? Alrededor de este cateto, muy rápido, vería un cono. ¿Vale? Entonces, ahora la altura del cono sería ese cateto. Va a tener una base, el cono va a tener una base que es un círculo, igual que, pero una única base. ¿Vale? Y luego tiene también la línea. No veo Que va nada, dando la línea aquí, ¿no lo veis? Estoy compartiendo la pantalla, ¿no lo veis? Solo sale nivel 2, secundaria distancia, no sale nada. A ver, espera No un se ve momento. bien. Vale, espera. Que a lo mejor he compartido algo que no es. Ahora sí. Vale, Ahora sí. compartir. Vale. Compartir pantalla. Esta. ¿Ahora sí? Sí, ahora Sí, sí, ¿Veis el perfecto. cono? Vale. ahora Bueno, vemos. pues el cono es un cuerpo de revolución que se forma al girar un triángulo rectángulo alrededor de un eje que pasa por uno de sus catetos. Este sería un triángulo rectángulo y estos serían los catetos. Si giramos muy rápido alrededor de este cateto, obtendríamos este cono. ¿Vale? Este cateto corresponde a la altura del cono. A ver, este otro cateto correspondería al radio de la base, que es un círculo, ¿vale? Y la hipotenusa sería la línea que gira y forma esa superficie lateral. Pues a esa línea se le llama la generatriz, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Entonces la generatriz, estos tres lados del triángulo, cuando lo trasladamos al cono, serían un cateto es la altura, el otro cateto es el radio y la hipotenusa sería la generatriz. ¿Vale? Bueno, pues sería, ¿no? Aquí tenéis pues la base, que sería un círculo, el radio, la generatriz y la altura. Bueno, pues ¿qué vamos a calcular del cono? Pues lo mismo que en las figuras anteriores. Superficie y volumen. O área y volumen. El área es igual, aquí solamente hay una base, por lo tanto sería igual al área de la base, que si nosotros deshacemos el cono tendríamos este plano, ¿vale? Esta sería el área de la base y este de aquí, si cortásemos el cono por aquí, ¿no? Y lo extendiésemos, le quitáramos la base, obtendríamos esta superficie, ¿vale? Que es un sector circular. No hemos visto el área del sector circular, así que yo os la pongo en la fórmula, ¿vale? El área de un sector circular va a ser 2pi por el radio por la generatriz, ¿vale? Entonces, el área del cono va a ser la suma del área de la base, que es este círculo, más el área lateral, que es esto de aquí. Es como cuando os compráis el cotillón de fin de año, que tenéis un gorrito, ¿no? Es un sector circular, que luego lo convertís en un cono, ¿no? Al unirlo, esta parte con esta, ¿vale? Sí. Bueno. Pues vamos a calcular el área de la base como el área de este círculo más el área lateral, que yo os la doy aquí, que es el de un sector circular, que es pi, por el radio por la generatriz. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, calcula el área de un cono de 12 centímetros de altura y 6 centímetros de radio. Vamos a ello. Dejo de compartir. Lo hago en la pizarra. Podría haber aprovechado la base, que era la misma que la del cilindro. Lo hacemos todos aquí. Nosotros si tenemos un cono, lo dibujamos, ¿no? Un cono, más o menos, así, ¿no? Todo por dentro. Y nos dan, a ver, que no me acuerdo.
12 centímetros de altura, entonces la altura sería esta, ¿no? La vertical, 12 centímetros de altura y 6 centímetros de radio. 6 centímetros. Vale. Bueno, pues el área, empecemos por el área de la base. ¿La base qué es? Un círculo, ¿no? Es el mismo que el del cilindro, lo hago rápido. Un círculo de 6 centímetros de radio. Por lo tanto, el área de la base es el área de un círculo que es pi por el radio. Pi por el radio al cuadrado. El radio eran 6 centímetros al cuadrado, pues eran pi por 36 centímetros cuadrados, que nos daban 113,1 centímetros cuadrados, ¿vale? Hasta ahora igual que en el decidir, ¿vale? Ahora, la superficie lateral. Superficie lateral, si yo la dibujo, ¿no? Sería, bueno, más o menos una cosa así, ¿no? Que esta parte de aquí, ¿no? Esta de aquí es la generatriz. Pero ¿qué me pasa? No conozco la generatriz. El área de la base, el área lateral, es pi por el radio por la generatriz, ¿no? ¿Pero qué nos pasa? Que no conocemos la generatriz. Vale. ¿Qué veis ahí? Problema de Pitágoras, no, teorema de Pitágoras, que al final luego explicaré diciendo problema en vez de teorema. El teorema, además, era un triángulo rectángulo, ¿no? Y que giraba, formado por la altura, el radio y la generatriz. ¿La generatriz quién es de ese triángulo rectángulo? La hipotenusa. Por lo tanto, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hacemos los cuadrados, 144 más 36. Sumamos y nos da 10, 8, 1, 180. Si g al cuadrado, la generatriz al cuadrado es 180, ¿cómo calculo una generatriz? Raíz cuadrada de 180. 13,42 centímetros. ¿Vale? Pues ya podemos calcular el área lateral. Pi por el radio, 6 centímetros, por la generatriz, 13,42 centímetros. Le dais a la calculadora y ¿cuánto os da? ¿Dónde está? Aquí calculada. Así, aquí. 252,96 centímetros cuadrados. 252,96 centímetros cuadrados. Pues si ya tengo el área de la base y ya tengo el área lateral, el área total es la suma de las dos. ¿Vale? El área de la base, 113,1 centímetro cuadrado, más lateral, 252,96 centímetros cuadrados. Y eso da 366,06 centímetros cuadrados. 96, perdón. 366,06. Sería el área del cono. ¿Vale? Sí. Y el volumen, no os pongo el tema, los de casa, ¿vale? Os lo pongo yo la fórmula, el volumen, el área, porque lo tengáis todo, área es igual al área de la base más el área lateral. Vale, y el volumen es igual, la fórmula es igual que la del prisma. El volumen de una pirámide
es el área de la base por la altura del cono partido por 3. El área de la base, ¿cuánto mide? 113,1 centímetros cuadrados. La altura del cono, 12 centímetros partido por 3. Le dais a la calculadora y es que he vuelto a repetir y os dará 1357,2 centímetro cuadrado por centímetro cúbico. Partido de 3, que será aproximadamente, será igual a 452,4 centímetros cúbicos. O sea, tendría el volumen. ¿Vale? Aquí os puedo dar dos tipos de problemas. O sea, los datos pueden ser que os dé la altura y el radio del cono, que serían los dos catetos, y no os dé la generatriz, o que os dé el radio y la generatriz y tengáis que calcular la altura, que ahora sería el teorema de Pitágoras, pero teniendo en cuenta que la altura es un cateto. ¿Vale? Bueno, puedo dar también la altura y la generatriz y lo que pasa es que esto es más difícil de medir. Lo más fácil de medir es el radio. Bueno, no sé, pero el caso es que normalmente os daré dos y uno de ellos tendréis que sacarlo por el teorema de Pitágoras. ¿Vale? ¿Eh? Esto es si es la hipotenusa, pero si fuese un cateto, tendrías que decir cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Y la X estaría aquí, con la letra. Tendrías luego que despejarla, ¿vale? Como hemos hecho ya no me acuerdo cuál, en uno de los triángulos que ha salido antes. Y por último, para terminar el tema, vamos a ver la esfera. La esfera, ¿no? Un balón, una bola. Voy a compartirla. Una esfera es un cuerpo de revolución que se forma al girar un semicírculo alrededor de un eje que pase por su diámetro, ¿no? Un semicírculo es la mitad de un círculo. Entonces, si vosotros tenéis un semicírculo y en ese diámetro del semicírculo lo hacéis girar muy rápido, al final veréis una esfera. La esfera tiene, los elementos son el punto central, ¿no? Que es el centro, y que tiene la misma distancia a cualquiera de los puntos de la superficie. Esa distancia es el radio. ¿Vale? Sí. Y no tenemos más. Aquí no hay caras. ¿Aquí qué les pasa a esta figura? Que no hay caras, no hay bases, no hay caras laterales, no hay superficie lateral. Es todo superficie y volumen. ¿Cómo se calcula el área? Pues aplicando la fórmula. El área de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, aquí no hay, serían, si yo os doy el radio de 8 decámetros, el área sería 4pi por 8 decámetros al cuadrado. 8 decámetros por 8 decámetros, 64 decámetros cuadrados, que por 4pi dan 804,25 decámetros cuadrados. Y el volumen, o sea, es aplicar la fórmula tal cual. Lo único que os puedo pedir, que a lo mejor os dé el diámetro. Si os hubiese dado el diámetro de esta esfera, ¿cuánto valdría? La mitad. La mitad no. El radio es la mitad del diámetro. ¿El diámetro cuánto sería? El doble. Serían 16 decámetros. Os podía haber dado el diámetro y para la fórmula que necesitáis el radio, pues lo dividís entre 2. ¿Vale? Serían 8 decámetros. ¿Vale? Esa es la única dificultad que puedo añadir. ¿Vale? ¿Qué más? Para el volumen, lo mismo, aplicáis la fórmula, es 4pi por el radio al cubo partido por 3, que lo tenéis en el formulario, ¿vale? Entonces, para esa misma
esfera de radio 8 decámetros sería 4pi por 8 decámetros al cubo. Aquí tienes que hacer 8 por 8 por 8, 512, decámetro por decámetro por decámetro, decámetro al cubo, ¿vale? Por 4pi y lo dividís entre 3. 2044,66 decámetros cúbicos, ¿vale? Pues ese es el volumen de esa esfera. La esfera no tiene apenas dificultad. Pues hacemos alguno, a ver si hacemos un cono, porque dime. Al cubo, porque esto es decámetros al cubo, decámetro por decámetro por decámetro, 8 decámetros al cubo, ¿no? Sí, ¿lo ves, Dicra? A ver. Pero eso es el área. El área de la esfera es radio al cuadrado, pero en el volumen te viene el radio al cubo. ¿Vale? Por eso te da, si el radio está en decámetros, te dará decámetros al cubo en el volumen. Mira, aquí, el área de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Pues será 4pi por 8 decámetros al cuadrado. 8 decámetros al cuadrado es multiplicar 8 decámetros por 8 decámetros. 8 por 8, 64, decámetro por decámetro, decámetro cuadrado, ¿vale? Y luego lo multiplicas por 4pi. En el volumen. El radio está al cubo, ¿vale? Entonces pondrás el volumen de esa misma esfera, será 4pi por 8 decámetros al cubo. 8 decámetros al cubo es multiplicar 8 decámetros por 8 decámetros por 8 decámetros. 8 por 8 por 8, 512. Decámetro por decámetro por decámetro, decámetro cúbico. ¿Vale? Luego lo multiplicáis por 4pi, lo dividís entre 3 y os da eso, en decámetros cúbicos. ¿Vale? Sí. Sí. Pues vamos a Siempre hacer algún ejercicio, a ver si nos da tiempo a algún ejercicio. El cono, que es un poco más complejo de los 3. Así nos da tiempo a hacer un cono. Os doy unos minutillos. Actividades. Calcula el volumen. Mira, aquí tenéis un cono. Yo lo he hecho que tenía la generatriz, que no teníais generatriz, pues hacer el 17. Que os doy la generatriz, pero tenéis que calcular la altura. Y así veis las dos. Este de aquí, el 17. Venga, os doy unos minutillos. A ver si hay alguien más. No, dime. Sí, no habrá por aquí, digo yo. Espera. Eso lo ver en los cartones de las clases. Subiré. Ah, mira, qué. Ah, no. Estas son actividades. Aquí también. Venga, nos dio unos minutillos y lo hacemos. Regimos. Área. Tenéis las fórmulas, ¿no? Sí. Yo este lo sería pirámides, ¿no? Son las de los ejemplos. Ah, mira. Sí. Ah, mira, aquí hay uno para hacer. Sería un gol para montar. Este no está para montar.
Minutillo, vale. No tengo para montar. Al menos tengo muchos y otros no tengo para. Bueno, ¿ya está? ¿En casa ya está? No, no lo he podido hacer, estoy en camino. Vale. En caso que tengo la sensación que algunos me ponen como la tele, ¿no está ahí de fondo? Bueno, pues lo voy a ir haciendo yo, ¿vale? Voy a copiarlo primero en la pizarra. Era el número... ¿Cuál era, chicas? 17. Número 17. Era un cono que os daba. Daba 6 de radio y 10 centímetros de radio y 26 centímetros de generatriz, ¿no? Sí. Sí. Entonces, la área base sería pi por 6 al cuadrado. Radio de 10 centímetros. Pero no está compartiendo en la pantalla. Solo lo estoy copiando, ahora ya lo comparto. Vale. Os dan 10 centímetros de radio y 26 centímetros de generatriz. Pues lo primero, la base, ¿no? Base es un círculo de 10 centímetros de radio. El área de la base es el área de un círculo, pi por el radio al cuadrado. Tanto pi por 10 centímetros al cuadrado, 10 por 10, 100, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Y eso será 314 con algo, ¿no? 314 centímetros cuadrados, ¿no? Más o menos. ¿No? Pi es 3,14 por 100, 314. Sí. Y ahora la superficie lateral. Superficie lateral. La superficie lateral era, ¿no? Más o menos, esto era 26, mira, 26 centímetros. La generatriz y ya lo tenemos todo, ¿no? Porque la superficie lateral, el área lateral, era pi por la generatriz y por el radio por la generatriz. Radio, 10 centímetros. Generatriz, 26 centímetros. Eso será pi por 260 centímetros cuadrados, lo que os dé, ¿no? 102. Bueno, eso parece cualquier cosa. Para hacerlo rápido, pi. 260 pi son 816,8.
816,8 centímetros cuadrados, ¿sí? Y aquí lo tenemos todo. ¿Qué pasa ahora? Que cuando vamos a... Bueno, calculamos el área. El área es el área de la base, 314 centímetros cuadrados, más el área lateral, 816,8 centímetros cuadrados. ¿Cuántos ha dado? Nos da 300. 300, no puede ser. No, estoy calculando, perdón. 816,8, 314 más 816,8, 1130,8 centímetros cuadrados. Ese es el área. Vale. Y ahora para el volumen, acordaros que el volumen es volumen. Área de la base. 314 centímetros cuadrados por altura. ¿Tenemos la altura? No. Generatriz. No, la generatriz no, la altura. Hay que No. calcularla por el teorema de Pitágoras, ¿vale? Partido por 3. Por lo tanto, hay que calcularlo. Es el cateto, uno de los catetos de ese triángulo rectángulo. Vamos a hacer rápido, ¿vale? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Calculamos los cuadrados. De 10 al cuadrado es 100, 26 al cuadrado es 676, x al cuadrado es 676 menos 100, igual a 576, y x a la raíz de 576 es, ¿cuánto? 24 centímetros. Vale, pues ya tenemos la altura. 24 centímetros por 314 dividido entre 3, 2.512 centímetros cúbicos. Sí, un poco rápido, pero bien visto todo. Lo único que ha cambiado de este al ejemplo es que aquí nos daban la generatriz y tenemos que calcular la altura. Por lo tanto, para la superficie lateral no tendríamos todos los datos, pero no tendríamos la altura para el volumen. Y hay que hacer el teorema de Pitágoras contando con que la altura es un cateto. La generatriz era la hipotenusa, pero la altura es un cateto. Sí, pues ya podéis hacer todos de este tema, ¿vale? Sí, poco a poco, luego los vamos corrigiendo, ¿vale? Ya tenéis tarea para las vacaciones. Termináis este tema y termináis la segunda parte de tecnología de la primera unidad, ¿vale? Que es muy facilita, ¿vale? Bueno. Pues la semana que viene, que son vacaciones, ¿vale? Nos vemos a la siguiente. El día, a ver, yo os lo recordaré en un correo, ¿vale? Será el día 10, ¿no? El día 11, que es martes, abre otra vez, que el lunes todavía es vacaciones. Yo os veré el día 11, martes, ¿vale? Bueno, pues que tengáis unas buenas vacaciones de Semana Santa. Vale, profe, gracias. Gracias, Paloma. Mucho y apuntando las dudas. Vale, gracias. Adiós. Hasta luego, profe.